2, 3. Bienvenidos una vez más al estudio panorámico del Nuevo Pacto. Hoy continuamos con las cartas del apóstol Pablo. Bueno, esta es la última carta a las iglesias del apóstol Pablo, y después de esta ya viene lo que se llaman las cartas pastorales. Y la carta segunda a los tesalonicenses, como ya vimos en el estudio anterior, hablamos de primera de Tesalonicenses, cuando Pablo fundó esa iglesia en su segundo viaje misionero, ¿ok? Y Pablo estaba muy preocupado por esta nueva iglesia. Recuerden que él tuvo que salir muy rápidamente de Tesalónica por la persecución de los judíos, y aún yéndose para Berea tuvo que huir también de Berea porque los judíos siguieron hasta Berea para tratar de matarlo al apóstol Pablo. Y aún así los judíos levantaron persecución contra los hermanos de Tesalónica después de la fundación de esta iglesia. Y a pesar de esa persecución, de esa tribulación que Pablo la menciona en su primera carta y aún aquí en esta segunda carta, los hermanos fueron constantes y perseveraron. Tuvieron ciertas cositas que la vamos a tocar en este momento. Esta segunda carta, Pablo sí exhorta a dos situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia. Un malentendimiento de la doctrina de la primera carta sobre la venida de Cristo, y producto de esa mala doctrina, como hemos visto, si hay una mala doctrina hay una mala práctica. Entonces los hermanos de Tesalónica pensaron que la venida de Cristo iba a ser en el tiempo de ellos, en esos momentos, y se dedicaron, pues, se abandonaron el propósito por la cual el Señor nos salvó, y dejaron hasta de trabajar, y fueron tropiezo para la iglesia, fueron carga para la iglesia. Y Pablo da ciertas órdenes o instrucciones relativamente a ese problema. Okay, vamos a entrar de lleno sobre esta segunda carta a los tesalonicenses. Ahora, como ocurre en casi todos los libros, siempre hay la crítica textual o eruditos contemporáneos que han tratado de escudriñar, entre comillas, más y más a fondo cada uno de los libros de la Biblia para ver de pronto si es veraz o no es veraz, ¿ok? Porque a veces pensamos que todos los libros de la Biblia fueron sus respectivos autores que conocemos. Bueno, hay algunos libros que desconocemos sus autores, pero y como es este el caso de segunda de Tesalonicense, han aparecido en los últimos tiempos, sobre todo eruditos que niegan la autoría paulina de esta carta. ¿Okay? Durante 19 siglos, los padres apostólicos, ellos afirmaron la autoría paulina de esta carta. Lamentablemente en el último siglo, sobre todo en la década de 1950, 1980, se levantaron un grupo de eruditos, no pocos, ¿ok?, en que refutan la autoría del apóstol Pablo. Entonces vamos a ver ese primer punto. Ahí, como ustedes ven, una ilustración de algunos padres de la iglesia que los vamos a mencionar en este momento. El primer punto: ninguna autoridad de la iglesia primitiva cuestionó jamás la autoría paulina de esta carta. Cuando hablo de Paulina, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿ok? Algunos patriarcas de la iglesia, como Policarpo en Esmirna, Ignacio en Antioquía y Justino en el Ponto, parecen haber conocido esta carta. Irineo la cita por nombre. Es otro de los padres de la iglesia, Irineo, ¿ok? Y como les decía, existen un número importante de eruditos contemporáneos que niegan la autoría de Pablo a segunda de Tesalonicenses. Pero sus argumentos, en vez de favorecer lo que ellos están negando, al contrario, pierden mucho peso. Entonces, por eso mismo sus argumentos no son de mucho valor y realmente ya ha perdido peso, ¿ok? Pero en los últimos tiempos, y les muestro la foto de este libro, este es el nuevo comentario internacional al Testamento griego de Charles Wanamaker.
Charles Wanamaker en su comentario a esta epístola propone 4 argumentos para creer que segunda de Tesalonicenses, por eso la pongo primera, ¿ok? Según él es la primera carta y que primera de Tesalonicenses es la segunda, que el orden está invertido, ¿ok? Y para ello él da 4 argumentos. Ahora, si el orden es el incorrecto, como lo tenemos en nuestra Biblia, eso no altera en lo mínimo la teología que en ellas está. Simplemente es cuestión de analizarlo, pero los 4 argumentos que presenta Wanamaker realmente no son del todo convincentes y nos quedamos con el orden que está establecido. Y de hecho hay más evidencia interna de que ese es el correcto orden el cual tenemos en nuestras Biblias. Porque, por ejemplo, en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, el tema era la venida de Cristo. Y como pensaron los hermanos tesalonicenses que ya venía Cristo, entonces pasó lo que les acabo de decir hace un momento, se anduvieron desordenadamente, dejaron de trabajar y esperando con los brazos cruzados la venida del Señor. Y por eso en la segunda carta Pablo exhorta y reprende tal actitud. Entonces ahí vemos tranquilamente el orden, inclusive sobre el tema de la segunda carta, que también es escatológico, como lo vamos a ver en estos momentos. Entonces, Wanamaker piensa que la segunda carta a los tesalonicenses es la primera y que la primera es la segunda. Pero existen muchas más razones de peso en creer y mantener la secuencia tradicional que tenemos en la actualidad. Entonces, por lo tanto, con todos estos argumentos y todas estas discusiones sobre la autoría, concluimos como los padres de la iglesia lo confirmaron. Ellos estuvieron más cerca, por así decirlo, tuvieron testigos de pronto oculares de ellos. Nosotros no, después de miles de años, entonces son fiables sus comentarios o su autoridad patriarcal de la iglesia. El autor de esta segunda carta, por lo tanto, al igual que la primera carta a los tesalonicenses, fue Pablo. ¿Okay? Alrededor del año 50, como vimos en primera de Tesalonicenses. Ahora, esta segunda carta fue escrita unos 4 a 6 meses más tardar después de la primera carta. Entonces, creemos que se pudo haber escrito a finales de los 50 o a principios del año 51 después de Cristo. ¿Ok? Y en versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo es casi muy similar a el saludo o la introducción de primera de Tesalonicenses. Y en 3:17 de esta pequeña carta también dice: las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Entonces, la evidencia interna y la evidencia externa dan como autor totalmente al apóstol Pablo. Y esta carta fue escrita en Corinto durante su ministerio de 1 año y medio que el apóstol Pablo estuvo ahí, como ya vimos en Hechos 18 del 1 y versículo 5, y mucho del capítulo 18 habla del ministerio de Pablo ahí en Corinto. Por cierto, como hemos mencionado en la carta a los Efesios, es el segundo lugar donde Pablo estuvo mayor tiempo después de Efesios, después de Éfeso. Número 5. Como les he mencionado, hay algunas similitudes entre la primera carta y esta segunda carta del apóstol Pablo. Por ejemplo, la introducción, como les acabo de decir, el saludo es muy similar porque dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Dice segunda de Tesalonicenses 1:1. Y primera de Tesalonicenses dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es prácticamente las mismas palabras, solo que en segunda de Tesalonicenses Pablo dice de Dios nuestro Padre, ¿ok? Y de ahí también dice debemos siempre dar gracias a Dios. Es muy parecida. Hay algunas similitudes, ¿ok? Con respecto a la primera carta. La introducción, como ya lo acabo de mencionar, el saludo, el consuelo por la persecución sufrida por parte de los judíos
Y el recordatorio también. Wow, hermanos, miren, esto me llamó mucho la atención. Y vale la pena repetirlo. Pablo lo hizo. 4 meses, 5 meses, 6 meses después que escribe esta segunda carta, Pablo les vuelve a recordar el propósito de nuestra salvación. Hermano, ¿para qué fuimos salvos? El único propósito es glorificar a nuestro Dios en Cristo Jesús. Por ejemplo, eso está en 2, 13, 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué fuimos salvos? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Número 6. Al igual que en la primera carta, como ya lo dije hace un momento, el tema principal, el tema central de ambas cartas es la escatología. Pero en la primera carta fue el tema principal de la escatología fue la venida de Cristo, la parusía, que lo vimos. Pero en esta segunda carta habla del día de Jehová. Este es el tema principal escatológico en esta segunda carta. ¿Ok? El día del Señor o el día de Jehová, el día grande y espantoso, donde Pablo deja claramente la realidad del juicio venidero para aquellos que atormentan a los cristianos. ¿Ok? Y eso les da de ánimo a los hermanos. Miren lo que dice en capítulo 1, versículos del 6 al 10, dice, porque es justo delante de Dios, miren lo que dice, es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que atribulan, y a ustedes que son atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Sí ven? Entonces, ahora, ¿qué es el día del Señor? Bueno, esto es un tema muy amplio para hablarlo, pero lo vamos a resumir aquí brevemente. El día del Señor es el tiempo o el periodo de tiempo, un espacio de tiempo. No es un día como la gente había creído. Oh, el domingo es el día del Señor. No, absolutamente no. La frase el día del Señor o el día de Jehová es un tema escatológico. No es un día de 24 horas. ¿Ok? Porque si vamos a decir que el domingo es el día del Señor, eso es totalmente antibíblico. Todos los días son del Señor. ¿Sí? Entonces, pero este tiempo que va a suceder durante la semana 70 de Daniel, que está dividida en 2 partes o 2 mitades, de 3 años y medio cada uno, la segunda mitad es prácticamente el día del Señor. Para otros piensan que es toda la semana 70. Para otros es desde el inicio de la semana 70 hasta el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, pero creemos, nuestra posición es de que específicamente es el derramamiento de la ira de Dios en los juicios de Dios que va a mandar a esta humanidad. Y eso va a ocurrir en la segunda mitad de la gran tribulación, ¿ok? Para salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos, el cual ocurrirá después de la apostasía de la iglesia. Escuche bien. Y después de la aparición del hombre de pecado. Y eso también Pablo nos hace ver que va a aparecer primeramente el anticristo y después nos vamos a reunir con el Señor. Venga conmigo ahí en 2 Tesalonicenses, versículo del 1 al 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo menciona primero la venida porque en la primera carta fue el tema de la venida. Ahora Pablo va a ampliar un poco más
por el desorden que había en la iglesia de Tesalónica. Y aquí Pablo añade el rapto. Miren lo que dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Son dos eventos. ¿Ok? Os rogamos, hermanos, nuestra reunión con Él es el rapto. ¿Ok? Dice Pablo, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Se da cuenta? El día del Señor está cerca. Entonces, definitivamente ahí tira por los suelos esa falsa creencia de que el domingo es el día del Señor. ¿Ok? Sino el día escatológico prometido. Ahí tienen todo. Bueno, no he puesto todos los versículos, he puesto algunos de Isaías, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías. Para dar un ejemplo, hablan de ese día grande y espantoso del Señor. El día de venganza, el día de retribución a los incrédulos y rebeldes. ¿Ok? Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor. ¿Ok? No vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ok? Y como lo dice más adelante, prácticamente es el engendro de Satanás, como dice el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, de acuerdo a estos versículos, sobre todo el segundo y el tercero, concluimos que el rapto va a ser después de la aparición del anticristo. Eso no significa que ya empezó la gran tribulación. Creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación. El problema es que hay que definir cuándo es la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, Pablo lo dice claramente. Miren lo que dice Isaías 2:12 del día de Jehová. Isaías 2:12 dice así. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Ok? Ahí mismo en Isaías también, 13:9, leemos de la siguiente manera. Dice así: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de la tierra a sus pecadores. Wow. Joel habla, el tema central prácticamente de Joel es el día de Jehová. En Joel capítulo 2, del 1 al 11, prácticamente todo correspondiente a el día de Jehová. En el 1:15 ya lo menciona, dice así: ay del día. Esa ay es de dolor, no de existencia. Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Capítulo 2, voy a leer solamente los 3 primeros versículos. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, y tampoco habrá quien de él escape. ¿Ok? Y también vemos en Amós, vamos a leer Amós 5:20. Amós 5:20 dice así: ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor?
Es una pregunta retórica que hacemos. Abdías 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Ok? Sofonías 1:7 también. Sofonías 1:7 dice así: Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que se llenan las casas de sus señores de robo y de engaño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Zacarías 14:1 también menciona el día grande y espantoso del Señor. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Malaquías 4:1 al finalizar: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Y el versículo 5: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Bueno, ya sabemos que se refería a Juan el Bautista, ya vino. Ok, y el Señor en Mateo 24 también habla del versículo 21 al 29 específicamente, y en Apocalipsis 6:7, después del sexto sello, hay un paréntesis, y un ángel sale diciendo que ha llegado el día de la ira de Dios, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces vemos que ese día es un periodo de tiempo, llamado, reconocido ahora como la gran tribulación. Y Pablo les hace ver a ellos que la venida de Cristo no precederá sin que antes haya la apostasía de la iglesia y que se manifieste el hombre de pecado. Es clara la palabra de Dios. ¿Ok? Número 8. En el versículo 7 del capítulo 2, ha sido de mucha controversia este versículo. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces ese algo o ese alguien, ¿sí? Es lo que ha causado una gran controversia. ¿Qué es ese algo o ese alguien que detiene la maldad en el mundo? Ha habido muchos argumentos sobre ese algo o ese alguien. Entre los más reconocidos está el gobierno civil y el Espíritu Santo. Pero la evidencia interna del versículo denota claramente que se está tratando de una persona. Mire lo que dice ahí: solo que hay quién. ¿Quién es una persona? No dice qué. Y después dice quien al presente lo detiene hasta que él, pronombre personal, a su vez sea quitado de en medio. Y solamente el Espíritu Santo es que puede frenar un poco la maldad de este mundo. ¿Ok? Pero recuerden, cuando ya venga la gran tribulación, él va a ser quitado. No significa que el Espíritu Santo no va a estar, porque él es parte de la Trinidad, está en todas partes. Simplemente su ministerio será como en el antiguo pacto. ¿Ok? Donde la gente debe de perseverar hasta el fin para ser salvo, como lo dice el Señor en Mateo 24. Número 9. También observamos aquí en esta segunda carta, hermanos queridos, la orden de Dios a través de Pablo con respecto a estar firmes en la fe y retener la doctrina. Mire lo que dice aquí en el versículo 15 de capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Dice así: así que, hermanos, estad firmes, estad, es imperativo, firmes, y retened, otro imperativo, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra
o por carta nuestra. ¿Se dan cuenta? En ese tiempo todo se transmitía oralmente. Ahora bien, Pablo dice, estad firmes. Pablo dice, retened la doctrina. Ojo, no dice doctrinas, está en singular. ¿Por qué está en singular? Porque existe una sola doctrina, la doctrina bíblica. No existe doctrina bautista, doctrina pentecostal, doctrina aliancista, doctrinas de misión centroamericana o doctrinas de los de manos libres, etcétera, etcétera. Esos son doctrinas de hombres. Y eso lo dice la Biblia. ¿Ok? Vamos al punto. Por eso me encantó esa ilustración. Observamos la orden de Dios a través de Pablo con respecto a estar firmes en la fe y retener la doctrina, la cual es única. La doctrina bíblica. ¿Ok? Si alguien dice no, que la doctrina pentecostal es así, ya está dando doctrina de hombres. O que la doctrina bautista ya está dando doctrinas de hombres. ¿Ok? No existen más doctrinas. Mateo 7:28, ¿qué dice? La gente se admiraba de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué? De su doctrina. Mateo 22:33, miren lo que dice Mateo 22:33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina singular. Ojo, en Juan 7:16. Y hay muchos otros versículos más, solamente he puesto algunos. Y ya les voy a decir cuántas veces aparece la palabra doctrina en todo el nuevo pacto. Solamente he tomado como referencia el nuevo pacto. Juan 7:16 dice así. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. ¿Se dan cuenta? Sino de aquel que me envió. ¿Cuánta doctrina enseña el Señor? Una sola doctrina. Así que eso es antibíblico decir doctrina pentecostal, doctrina bautista o doctrina metodista, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí no enseñamos ningún tipo de doctrina, solamente la doctrina bíblica de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Hechos 2:42, que también, ¿en qué perseveraban la nueva iglesia? ¿En qué perseveraban? En la doctrina singular. Ojo, una sola doctrina. ¿Se dan cuenta? No dice las doctrinas de los apóstoles. La palabra que está en singular son apóstoles y no doctrina ni el artículo la. ¿Se dan cuenta? En Hechos 5:28, miren lo que dice. Aún los enemigos de la iglesia reconocieron, mira lo que dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. No dice doctrinas. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Ok? La palabra doctrina, mis amados, aparece 40 veces, solamente en singular. Aparece 40 veces en el nuevo pacto, de las cuales, de las 40 veces, 4 de ellas se refiere a doctrina de hombres. ¿Ok? Y 5 veces, aparte de las 40, aparece la palabra en plural doctrinas. Y escúchenme, todas las 5 veces que aparece en el nuevo pacto la palabra doctrinas, plural, valga la redundancia, todas ellas son con referencia a doctrina de hombres o de demonios. Interesante, ¿no? Esto lo vi muy importante mencionarlo. Por eso es que lamentablemente hay tanta y tanta división en la iglesia. Porque hay doctrinas de hombres y aún doctrinas de demonios. La misma Biblia lo dice. ¿Ok? Punto número 10. Otra similitud de esta segunda carta con primera de Tesalonicenses, la primera carta, es el pedido de oración de Pablo a los hermanos de Tesalónica. ¿Para qué? Nuevamente, hermanos queridos, para que la palabra de Dios sea expandida a todo lugar.
Y también añade que sean librados de hombres malos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pide Pablo? ¿Qué pide Silvano? ¿Qué pide Timoteo? Que le dejen predicar la palabra de Dios. Que no sean obstáculos. Que no haya obstáculos. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice en 3 del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como la fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, que no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Así que ese es el clamor de Pablo. Y hago eco de ese clamor de Pablo. Siempre pedir al Señor para que su palabra corra y que no haya impedimento, para ganar más almas para el Señor. Eso debe ser siempre nuestro enfoque, hermanos queridos. Como yo siempre lo he dicho en ese pensamiento que lo puse, en la iglesia de Jesucristo no existe la resta ni la división. Existe la suma, la multiplicación y la potenciación. Siempre el Señor quiere más y más almas que se salven. Amén. Y por último, lamentablemente o tristemente, los hermanos de Tesalónica malentendieron la primera carta de Pablo, como les mencioné al principio, con respecto a la venida de Cristo. Entonces los hermanitos decían, oh, ya Cristo viene, estamos a las puertas de que Cristo viene, pues, y comenzaron a andar desordenadamente. Y algunos piensan que ahí hubo la infiltración de la doctrina de la herejía gnóstica, ¿sí? Pero no, simplemente malentendieron la doctrina. Y ¿cuál era el desorden? Que dejaron de trabajar, se quedaron con los brazos cruzados, esperando que ya el Señor venga. Imagínense, ¿sí? Entonces Pablo los exhorta y da órdenes específicas. Y muchas veces, hermano, yo me he dado cuenta en este caminar en el servicio del Señor, que muchas veces las órdenes que Dios da a través de Pablo a las iglesias, no veo que en ninguna iglesia se ejecuta. Pasan desapercibidas, como por ejemplo, los requisitos para los líderes. Se pone a cualquiera nomás. Está en la Biblia, hermano. Y eso es contraproducente. Claro que sí, es contraproducente. Causa problemas. Así es. Entonces Pablo da órdenes, hermanos, para que haya orden en la iglesia, para que no haya desavenencias en el cuerpo, dice Pablo. Miren lo que dice en el capítulo 3, ¿sí? Del 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Miren lo que dice Pablo. Da una orden. Y esto es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Amén y reamén. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Nuevamente, enseñanza está en singular, que también es doctrina. ¿Se da cuenta? Porque ustedes mismos saben de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto. ¿Qué estaba haciendo Pablo en Corinto? Pablo estaba trabajando haciendo tiendas. Pues, hermano, le estamos dando ejemplo a ustedes, inclusive para no serle gravoso a la iglesia de Corinto. ¿Ok? Pero lo que dice en el 11 dice: porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Se dan cuenta? Y hoy en día no se toma en consideración eso. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien,
Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino molestarle como hermano. La Biblia es clara, pero ¿cuántos practicamos eso? Porque nadie quiere ganarse enemigos, entre comillas. Quiere agradar a todo el mundo, pero desagradar al Señor. Y por eso viene y estamos en la apostasía. ¿Ok? Y por último, hermanos queridos, para concluir esta pequeñísima carta, 3 capitulitos y ¿cuántos versículos? Solamente 47 versículos tiene esta cartita del apóstol Pablo. Pero hermanos queridos, estas 2 cartas de Pablo nos dan una tremenda enseñanza, es la única prácticamente en todos los escritos de Pablo que hablan de la escatología. Por ahí una que otros chispitas en otras cartas, en otros libros, pero no contundentemente como Pablo lo enseña aquí. ¿Ok? Y el bosquejo para esta cartita tenemos de la siguiente manera: introducción, saludos y acciones de gracias, que son los primeros 4 versículos del capítulo 1. Número 2, consuelo y fortalecimiento en la persecución, como ya leímos, que van del capítulo 1, versículos 5 al 12. Y vemos aquí ya el día del Señor y la aparición del anticristo, capítulo 2, del 1 al 12. Y por último tenemos las exhortaciones, pedido de oración e instrucciones que Pablo da a los hermanos de Tesalónica, y la conclusión y bendición que Pablo da. Y el mismo Señor de paz dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Así que, amados hermanos, nos quedamos con estas 2 grandes enseñanzas. Número 1, la enseñanza escatológica. Recuerde, vendrá el día del Señor. Pero antes de eso, y antes de reunirnos con Él, antes del rapto, tiene que haber la apostasía, que ya la estamos viviendo, y falta la aparición del anticristo. Ahora, ¿cuándo posiblemente será eso? Cuando Israel comience a construir su templo. Preparémonos, porque pensamos que las puertas ya están abiertas para la aparición del anticristo. Entonces, en cualquier momento después de eso, será nuestro encuentro con el Señor en el aire, como Pablo lo explicó en su primera carta a los tesalonicenses. Y mientras tanto, no andemos desordenadamente, sino que estemos firmes y que permanezcamos en la doctrina. Estar firmes y retener, defender, dice Judas, versículo 3, nuestra fe, la doctrina, las convicciones por las cuales creemos lo que creemos. Porque nuestra fe, amados hermanos, no debe ser una fe ciega. Muy por el contrario, nuestra fe es una fe viva, basada en hechos reales, tangibles y de mucha evidencia interna y externa. Que Dios les bendiga, esperando que haya sido de mucha bendición este pequeño estudio. Nos vemos en el siguiente estudio. Bendiciones.